Javier García apretó con más fuerza el volante cuando el Mercedes negro giró hacia la entrada del restaurante Versalles. La noche del viernes descendía sobre el complejo rural en un suave crepúsculo. El cálido aire de mayo olía a lilas y a hierba recién cortada, pero aquel aroma no le proporcionaba a Javier ningún alivio. Al contrario, cada metro que se acercaba al aparcamiento oprimía más su pecho. A su lado, en el asiento del copiloto, iba Elena. Su mujer, de 34 años, médico de familia, madre de su hijo Mateo, de 6. Miraba por la ventanilla sin decir una palabra. Llevaba un sencillo vestido beige, económico, discreto, simplemente un vestido. Ninguna joya, si no se contaba el fino anillo de oro en su dedo anular. El pelo recogido en una coleta. Ningún maquillaje, salvo un labial de un rosa pálido. Javier la veía por el rabillo del ojo y sentía cómo crecía su irritación. No hacia ella, sino hacia sí mismo, hacia la situación, hacia el maldito contrato que llevaba 3 meses pendiendo de un hilo. El coche se detuvo en la entrada. Un aparcacoches con librea abrió la puerta. Javier salió primero, se ajustó la corbata, enderezó los hombros. 40 minutos antes había recibido un mensaje de Ricardo Belmont. Les espero con su esposa. Ambiente informal. Discutiremos los detalles finales con una copa. Hasta pronto. Elena salió detrás de él. Javier se dio la vuelta y la vio observar la fachada del restaurante. Las columnas, las vidrieras, los escalones de mármol. La expresión de su rostro era serena, casi indiferente. No le impresionaba el lujo. Rara vez algo la impresionaba. Elena, la llamó Javier en voz baja, dando un paso hacia ella. Su voz sonaba tensa. Escúchame con atención. Ella levantó la vista hacia él, sus ojos grises, claros, sin una sombra de reproche. Te escucho. Javier miró hacia la entrada, se aseguró de que nadie los veía y se inclinó más cerca. Por favor, quédate en un segundo plano. Mejor no salgas del aseo de señoras. ¿Entiendes lo importante que es esto para mí? ¿Para nosotros? ¿Para la familia? Elena no respondió de inmediato. Le miraba como si intentara leer algo entre líneas. Luego, dijo en voz baja, pero si tú mismo me has dicho que viniera contigo. Nos han invitado a los dos. Sí, insistieron en que viniera con mi esposa, resopló Javier, tratando de no alzar la voz. Pero esto es diferente. No es la misma gente, no es el mismo nivel, ¿entiendes? Son inversores. Belmonte es un hombre con una reputación de hierro. Lo mira todo con lupa. Un paso en falso y el acuerdo se va al traste. ¿Y crees que yo soy un paso en falso? Preguntó Elena sin enfado. Simplemente aclarando. Javier apretó los dientes. No quería tener esa conversación. No ahora. No allí. Creo que no encaja. Allí estarán las esposas de los directores, modelos, damas de la alta sociedad. Hablarán de boutiques y de complejos turísticos. ¿Tú eres médico? Eres diferente. Y eso es maravilloso. De verdad. Pero no para esta noche. Elena asintió en silencio. Javier se sintió culpable, pero reprimió el sentimiento al instante. Ahora no era momento para sentimiento. Era momento para el cálculo frío. Espera en el aseo unos 20 minutos, dijo ya con más decisión, señalando con la mano hacia el baño de señoras. Yo recibiré a todos, intercambiaré cumplidos. Me dejaré ver contigo un par de minutos si preguntan y nos iremos. Lo principal es que no aparezcas antes de tiempo. No dejes que nadie te vea y empiece a hacerte preguntas. Elena le miró unos segundos más. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la entrada. Javier la siguió con la mirada, sintiendo una opresión en el pecho. Sabía que se estaba portando como un miserable. Sabía que Elena merecía más, pero en ese momento había demasiado en juego. El contrato con Belmonte no era solo dinero. Era la salvación. Su empresa, Argumento. Una constructora que había levantado durante 10 años, llevaba los últimos 6 meses haciendo aguas. Retrasos en los créditos, salarios impagados, contratistas descontento, y todo por culpa de 2 proyectos fallidos. Si Belmonte invertía sus fondos, Argumento alcanzaría un nuevo nivel. Si no, la bancarrota en 3 meses. Javier subió los escalones y entró en el vestíbulo. Lámparas de araña de cristal, flores frescas en altos jarrones, la suave luz de los apliques en las paredes. Unos músicos afinaban sus instrumentos en un rincón del salón. Los camareros colocaban copas en las mesas cubiertas con manteles de un blanco inmaculado. Olía a perfume francés, a vino caro y a lujo. Don Javier. Una voz sonó a su derecha. Javier se giró. Hacia él caminaba Iago Calvo, el director financiero de Argumento. 42 años, hombros anchos, un traje que le sentaba a la perfección. En su rostro, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Iago. Hola. Javier le estrechó la mano. ¿Ya está aquí Belmonte? Todavía no. Pero está al llegar. Ya lo he comprobado todo, los documentos, la presentación, las cifras, todo en orden.
Yago ojeó el salón y bajó la voz. Oye, ¿y tu mujer? Belmonte pidió que viniéramos con nuestras esposas. Está aquí, respondió Javier secamente. Solo está un poco cansada del viaje. Ahora se arreglará un poco. Yago sonrió con suficiencia. Entendido. Pero lo importante es que no estropee el cuadro. Belmonte es de la vieja escuela. Considera a las esposas como tarjetas de visita. Si la mujer es una mosquita muerta con un vestido soso, significa que el marido es un mediocre. Javier apretó los dientes, pero no dijo nada. Yago era desagradable, pero útil. Conocía las finanzas mejor que nadie. Sabía manipular las cifras para que las pérdidas parecieran inversiones de futuro. No te preocupes, dijo Javier. Todo saldrá bien. En ese momento, las puertas se abrieron de par en par y entró en el salón Ricardo Belmont. 50 años, alto, de pelo cano, con rasgos duros, un traje de un sastre italiano, un reloj que costaba como un piso en el centro de Madrid. Pero lo más importante era su mirada, fría, calculadora, como un escáner que leía cada detalle y emitía un veredicto al instante. A su lado caminaba una niña de unos 10 años, pelo oscuro, ojos grandes, un ligero vestido blanco con bordados. Sofía Belmonte, su hija. Javier dio un paso al frente, irguiéndose. Don Ricardo, buenas noches. Me alegro de verle. Belmonte le estrechó la mano. Un apretón fuerte y breve. Javier, espero que el viaje haya sido cómodo. Perfectamente. Gracias por la invitación. Belmonte recorrió el salón con la mirada y luego la fijó en Javier. ¿Dónde está su esposa? Me gustaría conocerla. Javier se quedó paralizado un instante. Su cerebro buscaba febrilmente una respuesta. Se ha retrasado un poco. Llegará en cualquier momento. Bien, asintió Belmonte. Entonces, empecemos sin ella. Sofía, ven aquí. La niña se acercó obedientemente. Belmonte le puso una mano en el hombro. Sofía ha querido venir conmigo. Normalmente se queda con la niñera, pero hoy ha insistido. Espero que no sea un inconveniente. Por supuesto que no, se apresuró a responder Javier. Estamos encantados. Sofía le miró y sonrió tímidamente. Javier le devolvió la sonrisa, aunque por dentro estaba que ardía. Un niño en una reunión de negocios era una complicación. Como mínimo, era extraño. Había que vigilar las palabras, los temas de conversación. Mierda. ¿Necesito ir al baño? Papá, dijo de repente Sofía. Ve. Pero no tardes, le permitió Belmonte. Estaremos aquí. La niña asintió y corrió hacia el pasillo donde se encontraban los aseos. Javier la siguió con la mirada y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Elena estaba allí? En el aseo de señoras. ¿Y si se encontraban? ¿Y si Sofía le preguntaba quién era? ¿Y si? Javier, le llamó Belmonte. Vayamos a la mesa. Quiero escuchar sus previsiones para el segundo trimestre. Javier asintió y siguió al inversor, intentando apartar los pensamientos de su mente. Elena es inteligente, se quedará callada. No se meterá. Todo irá bien. Pero la ansiedad no le abandonaba. Mientras tanto, Elena estaba de pie frente al espejo del aseo de señoras, mirando su reflejo. El vestido beige, sin joyas, el pelo recogido. Se veía como siempre, sencilla, sin pretensiones, y le gustaba. No se había ofendido por las palabras de Javier. Hacía mucho que había entendido que su marido vivía en un mundo donde la apariencia era más importante que la esencia, y los contactos más valiosos que la honestidad. Lo había aceptado. No lo aprobaba, pero lo había aceptado porque le quería. ¿O quería a quien él había sido 10 años atrás? Cuando se conocieron, Elena abrió el grifo, puso las palmas bajo el agua fría, se enjuagó las muñecas. Estaba cansada, no del viaje, sino de la tensión constante que reinaba en su casa los últimos meses. Javier llegaba tarde, guardaba silencio durante la cena, se despertaba de un salto por la noche y miraba el móvil. Ella sabía que tenía problemas, pero él no los compartía. Se había cerrado en sí mismo, se había rodeado de un muro de frases como, todo va bien y no te preocupes. Ella quería ayudar. Pero, ¿cómo ayudar a alguien que no quiere abrirse? En ese momento, la puerta del baño se abrió de golpe y una niña entró corriendo. Pelo oscuro, ojos grandes, un ligero vestido blanco. Se detuvo al ver a Elena y se quedó inmóvil. Elena sonrió. Hola. La niña no respondió. Miraba a Elena como si intentara recordar algo muy importante. De repente, sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso adelante. «¿Es usted?», susurró. Usted entonces llevaba una bata blanca. Allí, donde había humo. La recuerdo. Elena se quedó helada. Su corazón pareció detenerse, y luego volvió a latir, pero de otra manera, con inquietud, acelerado. Miró fijamente el rostro de la niña y el recuerdo afloró, vívido y abrasador. Hace 3 años, agosto,
un almacén en las afueras de la ciudad donde se había producido un incendio. Elena todavía trabajaba en urgencias. Estaba de guardia aquel turno. Llegaron de los primeros, con los bomberos. Las llamas ya habían devorado la mitad del edificio. La gente salía corriendo, gritando, ahogándose por el humo. Y aquella niña, 7 años, con una camiseta rosa y quemaduras en el brazo, en estado de shock, estaba de pie junto a la entrada, sin moverse, sin llorar, simplemente allí. Elena la agarró, la alejó del fuego, le curó las quemaduras, le dio oxígeno. La niña la miraba con los ojos muy abiertos, sin decir una palabra. Luego llegaron sus padres. El padre, alto, canoso, con un traje caro, se llevó a su hija, murmuró un rápido «gracias» y se fue. Elena no preguntó su nombre, simplemente siguió trabajando. Aún quedaban 20 heridos por atender. Y ahora, aquella niña estaba frente a ella. Había crecido, estaba sana, viva. «Tú, has crecido», dijo Elena en voz baja, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos. «Viva y sana. Eso es lo único que importa». Sofía se acercó más y extendió la mano, tocando la manga del vestido de Elena. Quería encontrarla. Papá la buscó, pero no sabíamos cómo se llamaba. Simplemente desapareció. No desaparecí. Solo hacía mi trabajo. Igual que los demás médicos, todos ayudamos. Pero usted me sacó, insistió Sofía. Recuerdo su cara y la bata blanca. Y sus manos, eran cálidas. Tenía mucho miedo. Pero usted me dijo, todo va a salir bien. Agárrate a mí. Y me agarré. Elena sintió que las lágrimas estaban a punto de desbordarse. Pero no lloró. Nunca lloraba en el trabajo. Nunca lloraba al recordar aquellos días. Pero ahora, algo dentro de ella se conmovió. «Me alegro de que estés viva», susurró. Muy contenta. Sofía sonrió. Una sonrisa amplia y sincera. De repente, abrazó a Elena por el cuello, con fuerza, como una niña. Elena le devolvió el abrazo, sintiendo como el calor de aquel gesto disolvía la tensión de las últimas horas. «Tengo que decírselo a papá», dijo Sofía, separándose. «Se va a alegrar mucho. La ha estado buscando». Y antes de que Elena pudiera responder, la niña salió corriendo del aseo. Elena se quedó allí, mirando la puerta cerrada. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de premonición. Comprendió que estaba a punto de empezar algo que cambiaría aquella noche. Lo cambiaría todo. Y tenía razón. Ricardo Belmonte estaba de pie junto a una larga mesa con aperitivos, sosteniendo un vaso de agua mineral. No bebía alcohol en las reuniones de negocio. Era su regla de oro. Cabeza despejada, mirada clara, sin emociones. Los negocios son matemáticas, no teatro. A sus 50 años, había aprendido esa regla a la perfección y nunca la rompí. Javier García le contaba algo sobre los planes de expansión de la empresa, mostrando gráficos en una tableta, sonriendo de forma amplia y un tanto nerviosa. Ricardo escuchaba a medias, asintiendo en los momentos oportunos. Ya había estudiado todos los documentos de argumento, había realizado su propia auditoría a través de gente de confianza, conocía cada cifra de memoria. La empresa de García estaba al borde del abismo, un proyecto fallido más y se hundiría definitivamente. Deudas con los bancos, retrasos en los salarios, contratistas descontento, el cuadro clásico de una situación pre-bancarrota. Pero había potencial. Ricardo lo veía claramente. Argumento tenía buenos contactos en el ayuntamiento, jefes de obra experimentados, cadenas de suministro establecidas. Con una inyección financiera adecuada, la empresa podría salir a flote. Por eso mismo, Ricardo había aceptado la reunión. No hacía caridad. Invertía en perspectivas. Yago Calvo, el director financiero de Argumento, estaba junto a Javier, añadiendo comentarios cuando era necesario. 42 años, hombros anchos, un traje de buen sastre, sonrisa segura. Ricardo anotó para sus adentros. Este hombre habla con demasiada soltura, con demasiada seguridad. A Ricardo no le gustaban los de su clase. Detrás de las palabras bonitas y las presentaciones impecables, a menudo se escondían chanchullos sucios. Había visto a docenas como él a lo largo de su carrera. Sabían vender humo como si fuera oro, hasta que todo se derrumbaba. Don Ricardo, se dirigió a él Javier, guardando la tableta en una carpeta de cuero. Quiero que entienda que, para mí, este contrato no es solo un negocio, es una asociación a largo plazo. Estoy dispuesto a una total transparencia, a cualquier tipo de auditoría. Mi empresa es mi vida. He invertido todo en ella. Eso está bien, asintió Ricardo, dando un pequeño sorbo de agua. La transparencia es la base de la confianza. Sin confianza, ni siquiera tiene sentido empezar a hablar. Hizo una pausa. Observó el salón.
Los músicos terminaban de afinar sus instrumentos. Los camareros colocaban las últimas copas en las mesas. Los invitados comenzaban a llegar. Directores de otras empresas, sus esposas con vestidos caros, algunos funcionarios del ayuntamiento. La típica velada corporativa de alto nivel. Por cierto, Ricardo volvió a fijar la mirada en su interlocutor. ¿Dónde está su esposa? Dijo que vendría pronto. Me gustaría conocerla. Javier se estremeció, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Ricardo lo notó al instante. Notó como por un segundo el rostro de García se contrajo. Una mezcla de miedo, desconcierto y una especie de pánico interno. Luego, Javier se recompuso rápidamente y forzó una sonrisa. Ahora vendrá. Supongo que se ha entretenido. ¿Ya sabe? Las mujeres siempre necesitan tiempo para arreglarse. Entiendo. Ricardo tomó otro sorbo de agua, sin apartar la vista. Solo quería conocerla en persona. Para mí es importante saber con quién hago negocio. La familia es el cimiento de cualquier persona. Si un hombre no respeta a su familia, no la valora, tampoco respetará a su socio. Es mi convicción. Yago Calvo sonrió por lo bajo, pero rápidamente ocultó la sonrisa tras su copa de champán. Javier asintió, tratando de parecer seguro y relajado, pero Ricardo veía a través de él. Algo no cuadraba. García ocultaba algo con mucho esmero, y ese algo estaba definitivamente relacionado con su esposa. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Por qué evitaba una respuesta directa? Ricardo lo marcó mentalmente como una bandera roja. Don Ricardo, tiene toda la razón, intervino Yago, dando un paso al frente. La familia es, en efecto, la base. Javier es un excelente padre de familia. Su mujer y él tienen un hijo de 6 años, un niño encantador. Eso está bien, asintió Ricardo. Los hijos son la razón por la que trabajamos, por su futuro. En ese momento, Sofía entró corriendo en el salón. Su rostro resplandecía de alegría, sus mejillas estaban sonrosadas, sus ojos brillaban. Corrió hacia su padre y lo agarró de la manga de la chaqueta, tirando con insistencia infantil. Papá, la he encontrado. Ricardo frunció el ceño y se inclinó hacia su hija. ¿A quién has encontrado? Sofía, cálmate, respira hondo. A la mujer, exhaló la niña, saltando de emoción. La del incendio. ¿Recuerdas? Te lo he contado muchas veces. La que me salvó. La que llevaba una bata blanca y tenía ojos buenos. Está aquí. ¿En el baño? La he visto. Ricardo se quedó helado. El aire a su alrededor pareció espesarse, volverse pesado. Los sonidos del salón se alejaron, se volvieron sordos. Se arrodilló lentamente, puso las manos en los hombros de su hija y la miró a los ojos. ¿Estás segura? ¿La has reconocido sin ninguna duda? Sofía, es muy importante. Sí, papá. La reconocí al instante. Sofía asentía con tanta energía que su pelo oscuro se alborotó. La bata blanca, los ojos buenos, las manos cálidas, todo como lo recuerdo. Me dijo, has crecido. Estás viva y sana. Eso es lo único que importa. ¿Es ella? Papá, seguro que es ella. Ricardo se enderezó lentamente. Su corazón latía más fuerte de lo normal. Algo raro en él. A sus 50 años, había aprendido a controlar sus emociones, pero ahora algo en su interior se conmovió. 3 años, 3 largos años había buscado a esa mujer. Parecía haberse desvanecido en el aire, desaparecido sin dejar rastro. Y ahora estaba aquí, en la fiesta de empresa de García. En este mismo salón, se giró hacia Javier. Estaba pálido, como si le hubieran echado un cubo de agua helada. El rostro tenso, los ojos desorbitados, las manos apretadas en puños. Javier, dijo Ricardo lenta y claramente. ¿Su esposa es médico? Javier tragó saliva. La nuez de Adán se le movió. Sí, médico de familia. Trabaja en una clínica privada. Lleva 3 años allí. ¿Y antes, en urgencias, en el servicio de emergencias municipal? Pero lo dejó hace justo 3 años. Cambió de especialidad. Ricardo asintió. Todo encajaba a la perfección. Miró a Sofía, que todavía lo sostenía de la mano. ¿Dónde está ahora? ¿En el aseo de señoras? Al final del pasillo. ¿Puedo ir corriendo a buscarla? No, la detuvo Ricardo con suavidad pero con firmeza. Iré yo mismo. Espera aquí con el de seguridad. Se enderezó y dio un paso hacia el pasillo que conducía a los aseos. Pero Javier se interpuso bruscamente en su camino. Se plantó justo delante de él, con los hombros erguidos. En sus ojos se leía el pánico. Don Ricardo, espere, por favor. Yo tengo que explicarle. ¿Explicarme qué? ¿Exactamente? Preguntó Ricardo con frialdad, mirándolo desde arriba. Javier abrió la boca, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Quería decir algo, pero no podía formular la idea. Yago,
que estaba a unos pasos. Observaba la escena con un interés mal disimulado. En sus ojos brilló algo parecido a la malicia. Yo solo no quería, Javier se interrumpió. Se lamió los labios secos. Verá, don Ricardo, no sabía que era su hija. Elena nunca me contó los detalles. En general, no le gusta hablar de su trabajo en urgencia. Es un tema difícil para ella. Sufrió un desgaste profesional. Por eso lo dejó. Entonces, ¿sabía que su esposa salvó a gente en un incendio hace 3 años? Lo sabía. Pero no sabía nombres, ni caras. No mencionó a nadie en concreto. Para ella, fue solo una de tantas llamadas. Ricardo lo miró en silencio con una mirada larga y escrutadora. Estudió el rostro de García, cada pequeño detalle, el temblor de un párpado, la tensión de los pómulos, el sudor en la frente. Este hombre mentía. No del todo, pero algo. Definitivamente, no lo estaba contando. Lo ocultaba. Pero, ¿qué exactamente? Quiero verla, dijo finalmente Ricardo. ¿Ahora mismo? Inmediatamente. Para Javier, era una auténtica pesadilla. El peor escenario posible. Había traído a Elena para cumplir formalmente con el requisito de Belmonte sobre la presencia de su esposa, pero al mismo tiempo para esconderla de todas las miradas. Y ahora, ella se convertía en el centro de atención, la protagonista de la noche. Todo se iba al infierno. ¿Belmonte se centraría en ella? ¿Se olvidaría del acuerdo? ¿Empezaría a hurgar en su pasado? A hacer preguntas, pero no tenía elección. Muy bien, forzó Javier entre diente. La llamaré. Se dio la vuelta y se dirigió a paso rápido hacia el pasillo que conducía a los aseos. Yago lo siguió con la mirada y sonrió por lo bajo. Ricardo se percató. ¿Algo divertido? Le preguntó a Yago. No. ¿Qué va, don Ricardo? Yago adoptó al instante una expresión seria. Solo una coincidencia asombrosa. El mundo es un pañuelo. Sí, convino Ricardo. El mundo es, en efecto, un pañuelo. Miró en la dirección por la que se había ido Javier y sintió como algo cálido y olvidado hacía tiempo se encendía en su interior. Gratitud. ¿Había buscado a esa mujer durante tanto tiempo? Solo para decirle gracias, para mirarla a los ojos y estrecharle la mano. Sofía estaba viva gracias a ella, y la vida de su hija no tenía precio. Elena seguía de pie frente al espejo, tratando de calmar su respiración y ordenar sus pensamientos. El encuentro con la niña había removido recuerdos que intentaba mantener bajo llave en lo más profundo de su memoria. El incendio, los gritos de la gente, el olor a humo, acre, asfixiante, rostros desfigurados por el dolor y el miedo, sangre en sus manos, quemaduras, fracturas. ¿Se había marchado de urgencias precisamente por eso? ¿Porque cada llamada dejaba cicatrices en su alma, invisibles pero profundas? Porque se estaba quemando, perdiéndose a sí misma, dejando de dormir por las noches. Pero esa niña en concreto, siempre había sido una excepción. Elena la recordaba a menudo con cariño, con esperanza, porque había sobrevivido, porque sus ojos volvieron a ser claros y vivos, y no llenos de terror y dolor. Fue una pequeña victoria entre tantas derrotas. La puerta del baño se abrió de golpe. En el umbral estaba Javier. Su rostro estaba tenso, casi furioso, la mandíbula apretada, la mirada dura. Elena, sal. Ella se giró lentamente hacia él, apoyando las palmas en el borde del lavabo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado que no has podido quedarte calladita y quieta?, resopló él entre dientes, intentando no levantar la voz, pero la rabia se abría paso. Esa niña es la hija de Belmont, el mismísimo Belmonte del que depende mi empresa. Quiere verte ahora mismo. Elena se sorprendió. La información se asentaba en su cabeza lentamente. Por partes. ¿De Belmonte? ¿El inversor por el que estamos aquí? Sí. Javier dio un paso adentro y cerró la puerta tras de sí. Y ahora todo se va a ir al cuerno. Te hará 1000 preguntas, hurgará en nuestro pasado, se distraerá con sentimentalismos y emociones. Y yo necesito un acuerdo de negocios concreto, no discursos de agradecimiento y lágrimas de emoción. Elena lo miraba en silencio. Algo dentro de ella hizo un clic silencioso. No era ira, ni ofensa, solo una fría toma de conciencia. Vio a su marido tal como era en realidad, sin adornos ni ilusiones, asustado, egoísta, dispuesto a sacrificar a quien fuera y lo que fuera para lograr su objetivo, incluso a ella, incluso el recuerdo de una niña salvada. ¿De verdad crees que yo tengo la culpa de lo que ha pasado?, preguntó muy bajo, mirándolo directamente a los ojos. Creo que podrías haberte callado, simplemente haberte callado. Javier golpeó la pared con el puño. Pero no, ¿te pusiste a hablar con esa niña? Y ahora toda esta historia ha salido a la luz. Javier. Elena dio un paso hacia él. Su voz se volvió aún más baja, pero en ella había acero. Es una niña pequeña.
Me reconoció. No podía fingir que no la recordaba. No podía mentirle a la cara. Habría sido cruel. ¿Cruel? Javier sonrió con amargura. Cruel es perder todo lo que hemos construido durante 10 años. Cruel es dejar a nuestro Mateo sin futuro, sin educación, sin perspectivas. Y tú pensando en los sentimientos de una niña extraña a la que ni siquiera conoces. Elena sintió una ola de frío glacial subir por su interior. Nunca le había gritado a su marido. Nunca había montado escándalo. Pero ahora su voz se volvió firme, dura como el acero. Ve con tu inversor, Javier. Saldré ahora mismo. Javier quiso añadir algo. Ya había abierto la boca, pero cambió de opinión. Se dio la vuelta bruscamente y salió, dando un fuerte portazo. El sonido resonó en el pequeño espacio. Elena se quedó sola. Volvió a mirar su reflejo en el espejo. ¿El rostro pálido? ¿Los labios apretados? Los ojos grises llenos de cansancio y decepción. Y de repente pensó, ¿y si esto no es una casualidad? ¿Y si este encuentro repentino es una especie de señal? ¿Una señal de que es hora de dejar de esconderse en la sombra? Hora de salir del rincón al que su marido la había estado empujando, lenta pero inexorablemente, durante los últimos años. Enderezó los hombros, se arregló el pelo, se pasó las manos por el vestido para alisar las arrugas, inspiró profundamente, exhaló, y salió del aseo de señoras con la cabeza bien alta. Le esperaba un salón lleno de desconocidos, le esperaba un encuentro que daría un vuelco a toda la velada. Elena caminaba lentamente por el pasillo, sintiendo como cada paso resonaba con un eco sordo en el silencio. Delante se veía la entrada al salón, un arco decorado con flores frescas, la suave luz de las lámparas, las siluetas de la gente. Oía voces apagadas, el tintineo de las copas, una música ligera, una fiesta de empresa normal. Pero para ella, en ese momento, era como salir a un escenario ante un auditorio lleno. Se detuvo en la entrada, reuniendo fuerza. El corazón le latía de forma regular, pero con fuerza. Las manos no le temblaban. Los años trabajando en urgencias le habían enseñado a mantener la calma exterior, incluso en las situaciones más críticas. Pero por dentro, algo se encogía, presagiando cambio. Elena cruzó el umbral. El salón la recibió con un silencio absoluto. Todas las conversaciones cesaron al instante, como si alguien hubiera pulsado un botón invisible. Los invitados se quedaron inmóviles con las copas en la mano. Los camareros se detuvieron a medio movimiento. Los músicos interrumpieron la afinación de sus instrumentos. Todos se giraron y la miraron fijamente. Elena no bajó la vista. Estaba acostumbrada a la atención. En el hospital, los pacientes, los colegas, los jefes, los familiares de los enfermos la miraban constantemente. Pero esto era diferente. Aquí la miraban con abierta curiosidad, con evaluación, con preguntas en los ojos. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué el propio Belmonte habla de ella? ¿Qué ha hecho? Caminó por el salón con calma, a un ritmo mesurado, con la espalda recta. Su vestido beige, modesto y sencillo, parecía casi deslucido junto a los llamativos atuendos de las otras mujeres: seda, satén, brillos, joyas. Pero Elena no se sentía inferior, simplemente era diferente. Y ahora, por primera vez en muchos años, no se avergonzaba de ello. Ricardo Belmonte estaba en el centro del salón, alto, canoso, con un rostro que parecía esculpido en granito. A su lado, Sofía, que al ver a Elena, se iluminó y la saludó con la mano. Ricardo dio un paso a su encuentro. Sus ojos de acero la miraban con tanta intensidad que parecía intentar leer toda su vida, todos sus pensamientos, todos sus secretos en unos instantes. Elena se acercó y se detuvo a 2 pasos de él. El silencio en el salón se volvió casi palpable. «Ustedes», empezó Ricardo, y su voz, normalmente firme y segura, tembló. Solo un poco, apenas perceptible, pero Elena lo captó. «Usted es la mujer que salvó a mi hija hace 3 años, en el incendio». Elena asintió, sin apartar la mirada. «Sí, estuve en el lugar del suceso. Estaba de guardia ese turno. Llegamos de los primeros». Ricardo se acercó un paso más, le tendió ambas manos y tomó las de ella entre las suyas. Sus manos eran cálidas, fuertes, con la piel curtida de un hombre acostumbrado al trabajo. Elena sintió cómo le apretaba los dedos, no con fuerza, pero sí con firmeza, como si temiera soltarla y perderla de nuevo. «La he buscado durante 3 años», dijo con voz ronca, y en su tono había tal sinceridad que a Elena se le encogió el corazón. «Llamé a todos los hospitales, a todas las estaciones de emergencia. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, desaparecido sin dejar rastro. Pensé que nunca la encontraría. Yo solo hacía mi trabajo. Nada especial.
No, replicó Ricardo con firmeza, negando con la cabeza. Hizo mucho más que su trabajo. Sacó a mi hija de un edificio en llamas en brazos, le trató las quemaduras del brazo y el hombro. Le dio oxígeno con una mascarilla. Sofía me lo contó después, cuando se recuperó. La sostuvo de la mano todo el tiempo. No la dejó sola ni un segundo. Le habló, la tranquilizó, la distrajo del dolor. Para una niña de 7 años en una situación así, eso lo fue todo. Elena guardó silencio. Las palabras se le habían quedado atascadas en el pecho. No podían salir. ¿Recordaba a esa niña? Recordaba sus enormes ojos asustados, su manita temblorosa en la suya, su susurro quedo. Me duele. Recordaba cómo le acariciaba la cabeza y le prometía, pronto todo estará bien. Aguanta un poco. Ricardo soltó sus manos y se giró hacia los invitados petrificados. El salón seguía en silencio. Todos los miraban, sin atreverse a moverse. ¿Amigos? ¿Colegas? ¿Socios?, dijo Ricardo en voz alta y clara. Su voz sonó segura y autoritaria, llenando todo el salón. Quiero presentarles a Elena García, la esposa de nuestro socio de negocios, Javier García, y la mujer que hace 3 años salvó la vida de mi única hija. El salón pareció estallar. Los aplausos resonaron como una ola, fuertes, sinceros. Elena se sobresaltó por la sorpresa. No esperaba en absoluto tal reacción. No quería atención, ni fama, ni reconocimiento. Simplemente hacía su trabajo, como lo hacían cientos de otros médicos cada día. Pero la atención cayó sobre ella como un chaparrón repentino. Y ya era imposible guarecerse. Ricardo levantó la mano, pidiendo silencio. Los aplausos se apagaron gradualmente. Hace 3 años, hubo un gran incendio en un almacén de materiales de construcción en las afueras de la ciudad. Comenzó Ricardo, y el salón se quedó tan silencioso que se podía oír la respiración. Mi hija Sofía estaba allí por casualidad. Estábamos en una reunión de negocios en el edificio de al lado. Se alejó un minuto, se perdió y entró en el almacén, justo en el momento en que empezó el incendio. Cuando me enteré, cuando vi el humo y el fuego, casi me vuelvo loco de terror. Corrí hacia allí, sin pensar en nada, solo repitiendo su nombre. Pero cuando llegué, ya la habían sacado. Estaba viva, consciente, ya la estaban atendiendo. Y a su lado había una mujer con una bata blanca que la sostenía de la mano. Hizo una pausa, y Elena vio cómo se le humedecían los ojos. Ese hombre duro e inflexible con una reputación de hierro apenas contenía las emociones. Corrí, agarré a mi hija, le di las gracias a esa mujer, pero lo hice a la carrera, en pánico. Ni siquiera supe su nombre, no le pregunté dónde trabajaba, simplemente cogí a Sofía y la llevé al hospital. Y cuando me di cuenta, cuando intenté encontrar a esa mujer, ya había desaparecido. La ambulancia se había ido a otra llamada. En el hospital me dijeron que los turnos cambiaban constantemente, que en ese incendio trabajaron muchas brigadas. Le perdí la pista. Ricardo se giró de nuevo hacia Elena. Pero gracias a esta mujer, gracias a su profesionalidad, su entereza y su valor, mi hija está viva y sana. Va al colegio, ríe, juega, sueña con el futuro. Y todo gracias a Elena García. Por eso, hoy quiero brindar por Elena, por los verdaderos héroes que no buscan la fama, no exigen premio, sino que simplemente hacen su trabajo con honestidad y con alma. Por la gente que salva vida. Levantó su vaso de agua mineral bien alto. Todos los invitados siguieron su ejemplo al instante. Alguien sacó el móvil y empezó a grabar. Los flashes de las cámaras iluminaron el salón. Elena permaneció de pie, sintiendo cómo le ardían las mejillas de vergüenza e incomodidad. Buscó desesperadamente a Javier con la mirada. Estaba junto a la pared del fondo, casi en un rincón, apoyado en una columna. ¿El rostro pálido? ¿Los labios apretados? Las manos en los bolsillos del pantalón. Sus miradas se cruzaron a través de todo el salón, y en ese momento, Elena leyó en la suya todo: miedo, rabia, desconcierto, ofensa. No se alegraba. Tenía miedo. Miedo de lo que estaba pasando, de lo que vendría después. El brindis terminó con una nueva oleada de aplauso. Los invitados comenzaron a acercarse a Elena uno por uno. Mujeres con vestidos caros le estrechaban la mano, le decían palabras de admiración, la llamaban heroína. Hombres asentían con respeto, le agradecían su servicio. Alguien le preguntaba cuánto tiempo había trabajado en urgencias, otro se interesaba por los detalles de aquel incendio. Elena respondía brevemente, con educación, tratando de no entrar en detalles. Se sentía incómoda con tanta atención, pero se mantenía con dignidad. Sofía corrió y la abrazó de nuevo por la cintura, apretándose fuerte contra ella. Gracias, susurró la niña. Gracias por salvarme entonces. Elena le acarició la cabeza, sintiendo como algo cálido se extendía por su pecho. Todo está bien, Sofía. Fuiste muy valiente aguantando. ¿A un lado? ¿Junto a la barra?
Yago Calvo observaba la escena. Su rostro permanecía completamente impasible, pero por dentro hervía de indignación. El plan se estaba desmoronando. Javier estaba perdiendo el control de la situación por completo. Belmonte se había dejado llevar por las emociones, por los sentimentalismos, por esa maldita historia de rescate. Y se suponía que iba a ser una reunión de negocios, negociaciones frías, la firma de un contrato en condiciones ventajosas para Yago. Sacó el teléfono del bolsillo interior de la chaqueta, se alejó un poco para que nadie le oyera y tecleó un breve mensaje a su contacto. Plan B lanza el material comprometedor sobre García. Ahora es el momento. Envió. Guardó el teléfono de nuevo. Se bebió de un trago la mitad de su copa de champán. Su rostro volvió a estar sereno, incluso afable. Se acercó al grupo de invitados que rodeaba a Elena y se unió a la conversación, fingiendo interés y participación. Mientras tanto, Ricardo llamó a Javier a un lado, lejos de la multitud. Se pararon junto a una ventana que daba al jardín. Afuera oscurecía. La noche de mayo se fundía suavemente con la noche. Javier, empezó Ricardo en voz baja pero muy seria. Debo decirle con toda honestidad que estoy impresionado con su esposa. Es una persona excepcional, fuerte, honesta, humilde. Es usted muy afortunado de tenerla a su lado. Javier asintió, intentando sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Gracias. Sí, Elena, es realmente especial. ¿La valora?, preguntó de repente Ricardo, mirándolo directamente a los ojos. La pregunta pilló a Javier por sorpresa. Se quedó helado, sin saber qué responder. Por supuesto. Claro que la valoro. Entonces, ¿por qué quería esconderla hoy? Ricardo hablaba con calma, sin acusar, pero la pregunta sonó dura. Sofía me contó que encontró a su mujer en el aseo de señoras. No estaba en el salón. ¿Por qué? Javier sintió que todo se le revolvía por dentro. No podía mentirle a Belmonte. Ese hombre olía la mentira a 1 kilómetro de distancia. Pero decir la verdad era vergonzoso. Yo pensé que se sentiría incómoda, logró decir finalmente. Aquí hay otro tipo de gente, otros temas de conversación. No quería ponerla en una situación embarazosa. Ricardo lo miró en silencio durante un largo rato, luego asintió lentamente. Comprendo. Pero, ¿sabe, Javier? A veces nosotros mismos creamos las situaciones embarazosas al intentar evitarlas. Su esposa se desenvuelve maravillosamente. Habla con la gente de forma sencilla y sincera. No intenta aparentar ser otra persona. Y eso inspira respeto, más que cualquier diamante o vestido caro. Javier no dijo nada. Sabía que Belmonte tenía razón, pero admitirlo en voz alta era demasiado doloroso. Quiero continuar nuestra conversación, dijo Ricardo, cambiando de tema, sobre el contrato. Pero primero cenemos, hablemos en un ambiente tranquilo. Quiero que su esposa se una a nosotros en la mesa. Se ha ganado ser el centro de esta velada. Javier asintió, aunque por dentro todo gritaba de protesta. Sentía como el control se le escapaba definitivamente de las manos. La noche no iba en absoluto como la había planeado. En absoluto. Ricardo volvió con los invitados y los invitó a las mesas. Comenzó la cena. Sentaron a Elena junto a Ricardo y Sofía, en el centro de la mesa principal. Javier se sentó al otro lado de Belmont, Yago un poco más lejos, pero a la vista. Los camareros empezaron a servir los platos, exquisitos, bellamente presentados. Empezó a sonar música en vivo. Un cuarteto de cuerda interpretaba piezas clásicas. Las conversaciones en las mesas se animaron. La atmósfera se volvió más relajada. Sofía no se separaba de Elena. Le preguntaba cosas constantemente, le hablaba del colegio, de sus amigos, de sus aficiones. Elena escuchaba atentamente, sonreía, respondía. Se sentía sorprendentemente tranquila. Ese mundo de lujo y riqueza le era ajeno. Pero las personas seguían siendo personas, y con los niños siempre había conectado fácilmente. Ricardo las observaba y sentía cómo se derretía el último hielo en su interior. La desconfianza. Esta mujer era auténtica. No interpretaba un papel. No intentaba impresionar. Simplemente era ella misma. Y eso no tenía precio. Media hora después, cuando sirvieron el plato principal, Ricardo se inclinó hacia Javier y le dijo en voz baja. Después de la cena, quiero discutir los detalles del contrato. Pero debo advertirle, voy a añadir una condición adicional. Javier se tensó. ¿Cuál? La diré más tarde, delante de todos. No le afectará solo a usted, sino también a su esposa. Javier se quedó helado. ¿Qué tramaba Belmonte? ¿Qué condición? Algo relacionado con Elena. ¿Pero qué exactamente? Miró de reojo a su mujer. Hablaba con Sofía, sonreía, sin sospechar nada. Y Javier pensó de repente, ¿y si me he equivocado todo este tiempo? ¿Y si Elena no es mi debilidad, sino mi fuerza? Y al esconderla, he estado escondiendo lo más valioso que tenía.
pero ya era demasiado tarde para cambiar nada. La noche continuaba, y Javier sentía que le esperaba algo para lo que no estaba preparado en absoluto. La cena llegaba a su fin. Los camareros retiraban los platos con los restos de los postres, servían café y coñac. En el salón reinaba una atmósfera agradable y relajada, conversaciones en voz baja, risas, el tintineo de las copas. El cuarteto de cuerda terminó de tocar y se retiró a descansar. Sofía estaba sentada junto a Elena, con la cabeza apoyada en su hombro. Ya empezaba a dar cabezadas. El final de la noche se hacía notar. Ricardo Belmonte se terminó el café, dejó la taza en el plato y se levantó de la mesa. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente. Todos comprendieron que iba a ocurrir algo importante. Javier se enderezó instintivamente, se tensó, estrujando una servilleta en el puño. El corazón le latía con fuerza, presagiando lo desconocido. «Amigos», comenzó Ricardo, y su voz, tranquila y autoritaria, captó al instante la atención de todos los presentes. «Quiero agradecerles esta maravillosa velada, el ambiente cálido, las interesantes conversaciones. Pero, sobre todo, quiero volver al tema principal de nuestra reunión». Recorrió el salón con la mirada, se detuvo en Javier y luego se dirigió a los demás invitados. «Como muchos de ustedes saben, mi empresa está considerando la posibilidad de invertir en la constructora Argumento, dirigida por Javier García. Hemos realizado una auditoría, estudiado los documentos, evaluado las perspectivas y estoy dispuesto a hacer la inversión». Javier exhaló. Una esperanza brillante y ardiente se encendió en su interior. Así que, al final, lo había conseguido. A pesar de la historia con Elena, a pesar del caos, Belmonte accedía. «Pero», continuó Ricardo, y esa palabra sonó como un martillazo, «impongo una condición obligatoria. Sin su cumplimiento, el acuerdo no se llevará a cabo». El silencio se hizo absoluto. Javier sintió que las palmas de las manos se le humedecían. ¿Qué sería? ¿Qué condición? Ricardo se giró hacia Elena, que estaba sentada abrazando a la soñolienta Sofía. La miró durante un largo rato, con atención, y luego se dirigió de nuevo al salón. «Mi condición concierne a Elena García. Quiero que entre en el Consejo de Administración de la empresa Argumento como experta independiente, con derecho a voto decisivo en cuestiones financieras y estratégicas clave». El salón contuvo el aliento. Alguien se puso a susurrar con sus vecinos. A Yago Calvo casi se le cae la copa. Javier se quedó helado, sin poder creer lo que oía. Elena levantó lentamente la cabeza, mirando a Ricardo con total perplejidad. «Yo disculpe, pero no entiendo», dijo en voz baja. «Soy médico. No tengo formación en construcción ni en finanza. No entiendo nada de este negocio». «Precisamente por eso la necesitamos», respondió Ricardo con calma. «Verá, Elena, a lo largo de mi vida he conocido a cientos de empresarios, inteligentes, calculadores, exitosos. ¿Pero sabe qué les falta a todos? Honestidad. Simple honestidad humana. Saben contar el dinero, manipular las cifras, cerrar tratos ventajosos, pero han olvidado cómo mirar a la gente a los ojos y decir la verdad». Dio un paso más cerca de la mesa, apoyando las manos en el respaldo de una silla. «Usted salvó a mi hija no porque esperara una recompensa, no porque quisiera fama. Lo hizo porque era lo que había que hacer, porque era lo correcto. Hoy podría haberse callado cuando Sofía la reconoció. Podría haber evitado la atención, haberse quedado en la sombra. Pero no le mintió a una niña, no traicionó lo que hizo hace 3 años. Eso es una rareza, Elena. Una rareza en el mundo moderno». Elena guardó silencio, sin saber qué responder. Ricardo continuó. «No necesito otro financiero o analista en el consejo. Ya tengo suficientes. Necesito a una persona que no mire las decisiones a través del prisma del beneficio, sino del de lo que es correcto, que no tema decir no si percibe una mentira o una manipulación. Usted es esa persona. Lo he visto hoy. Lo siento». Javier por fin encontró la voz. «Don Ricardo, esta es una condición muy inusual. Elena trabaja como médico. Tiene un horario muy apretado. Un hijo. ¿El horario se puede ajustar?», le interrumpió Ricardo. «La reunión del consejo es una vez al mes, 2 horas como máximo, además del acceso a los documentos clave para su revisión. No le quitará mucho tiempo, pero le dará a la empresa lo que ahora le falta críticamente, transparencia y confianza». Se giró de nuevo hacia Elena. «Le ofrezco una remuneración digna por este trabajo. Recibirá un sueldo fijo como miembro del consejo. Además, se le proporcionará acceso a todos los informes financieros, contratos, acuerdos. Podrá hacer cualquier pregunta, exigir explicaciones, solicitar comprobaciones adicionales. Su voto tendrá el mismo peso que el mío». Yago no pudo contenerse. Se levantó de la mesa. Su rostro se había enrojecido. «Don Ricardo, disculpe, pero esto es absurdo.
¿Cómo puede una persona sin formación especializada tomar decisiones sobre contratos millonarios? ¿Es un riesgo para la empresa? Para todos nosotros. ¿Riesgo? Ricardo se giró hacia él, y en su mirada apareció el acero. Riesgo es confiar en personas que ocultan la verdad detrás de hermosas presentaciones. Riesgo es trabajar con aquellos que anteponen su beneficio personal a los intereses del negocio. Y Elena García no es un riesgo, es una garantía. Yago apretó los dientes, pero volvió a sentarse, comprendiendo que era inútil discutir. Ricardo Belmonte había tomado una decisión, y sus decisiones no se discutían. Elena miró a Javier. Estaba pálido, con el rostro petrificado. En sus ojos se leía el pánico, la rabia, el desconcierto. Comprendió que él se oponía, que se oponía categóricamente a que ella se metiera en su negocio, en su mundo, en sus asuntos, y precisamente por eso, asintió lentamente. Acepto, dijo Elena en voz baja pero firme. Lo intentaré. Si usted cree que puedo ser útil, estoy dispuesta. Ricardo sonrió. Por primera vez en toda la noche, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y sincera. Gracias. Entonces, consideren el acuerdo cerrado. Mañana mis abogados prepararán todos los documentos. Nos reuniremos y lo firmaremos todo oficialmente. Levantó su vaso de agua mineral. ¿Por la nueva asociación? ¿Por la honestidad y la transparencia? ¿Por las personas que hacen de este mundo un lugar mejor? Los invitados secundaron el brindis, aunque muchos todavía estaban en un ligero estado de shock por lo que habían oído. Elena sentía sobre sí docenas de miradas, curiosas, envidiosas, admiradas, incrédulas, pero lo que más le preocupaba era la mirada de su marido, fría, dura, llena de acusaciones no expresadas. Después del brindis, los invitados comenzaron a marcharse. Algunos se acercaban a Ricardo para discutir detalles, otros a Elena con felicitaciones, otros simplemente salían a la terraza a tomar el aire fresco. Sofía se había dormido por completo, y Ricardo llamó al chofer para que la llevara a casa con la niñera. Javier se levantó de la mesa y se dirigió bruscamente hacia la salida. Elena se levantó para seguirle. Lo alcanzó en el vestíbulo, junto al guardarropa. «Javier, espera». Él se giró. Su rostro era de piedra. «¿Estás contenta?», masculló entre dientes. «Has conseguido lo que querías. Ahora controlarás mi empresa, te meterás en mis asuntos, me dirás cómo trabajar». «Yo no quería esto», respondió Elena con calma. «Ni siquiera esperaba algo así. ¿Ha sido decisión de Belmonte? No mía. Pero has aceptado. ¿Ni siquiera me has preguntado mi opinión? No me has consultado. ¿Y tú me consultaste cuando me ordenaste que me encerrara en el baño?» En la voz de Elena sonó por primera vez la dureza. «¿Cuándo te avergonzaste de mí delante de todos? ¿Cuándo me acusaste de haberte arruinado la noche?» Javier abrió la boca, pero las palabras no le salían. Elena continuó. 10 años, Javier, 10 años he sido tu sombra. Cómoda, silenciosa, invisible. He criado a nuestro hijo, he trabajado, he llevado la casa. Nunca me he metido en tu negocio, nunca he hecho preguntas de más. He confiado en ti, y tú, todo este tiempo, te has avergonzado de mí. Me has escondido de tus socios, de tus amigos, de todos. «Eso no es así», exclamó Javier. «Solo quería protegerte. Este mundo es cruel. Tiene sus propias reglas. Proteger o esconder para que no molestara». Elena lo miró directamente a los ojos. «¿Sabes, Javier? Hoy he entendido algo importante. No tengo por qué ser tu sombra. No tengo por qué esconderme. Tengo derecho a ser yo misma. Si don Ricardo ve en mí algo que tú no ves, es tu problema, no el mío». Se dio la vuelta y caminó de regreso al salón, dejando a su marido solo en el vestíbulo. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban, pero se sentía extrañamente liberada, como si le hubieran quitado unas pesadas cadenas que había llevado durante años sin siquiera notar su peso. En el salón, se encontró con Yago Calvo. Estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano, y la miraba con una hostilidad mal disimulada. «¿Felicidades?», Elena dijo con una sonrisa torcida. «Hoy le ha tocado el premio gordo. Salvó a una niña hace 3 años y ha conseguido el poder hoy. Un cálculo excelente». Elena se detuvo y lo miró con atención. Ese hombre le había resultado desagradable desde el primer minuto. Algo en sus ojos, en su sonrisa, en su forma de hablar, le inspiraba una desconfianza instintiva. «No he hecho ningún cálculo», respondió ella con calma. «Y no necesito el poder. Simplemente he aceptado ayudar, si es que puedo». «¿Ayudar?». Yago sonrió con desdén. «Ni siquiera sabe dónde se ha metido. El negocio de la construcción no es un hospital. Aquí no hay blanco y negro, no hay decisiones correctas e incorrectas. Aquí solo hay beneficios y pérdidas. Y su ingenua honestidad puede destruir lo que hemos construido durante años. Entonces, quizás deberían reconsiderar lo que han construido».
preguntó Elena en voz baja. Si solo se sostiene sobre la mentira. Yago se estremeció. Su rostro se ensombreció. Iba a responder algo. Pero en ese momento se les acercó Ricardo Belmont. Yago se dirigió al director financiero. Necesito para mañana los informes de todos los proyectos actuales de Argumento. A las 10 de la mañana. Completos, detallados, con todos los documentos originales adjunto. Yago asintió, tratando de mantener la compostura. Por supuesto, don Ricardo, todo estará listo. Y una cosa más, añadió Ricardo, mirándolo con una mirada pesada. Quiero una auditoría independiente de todas las operaciones financieras de los últimos 6 meses, por parte de la empresa de auditoría con la que trabajo. Espero que no tenga inconveniente. No, por supuesto. Yago sonrió forzadamente. Trabajamos con total transparencia. Compruébenlo. Excelente. Ricardo asintió y se giró hacia Elena. Elena, ¿podemos hablar a solas? 5 minutos. Sí, claro. Salieron a la terraza. La noche de mayo era cálida. Olía a lilas en flor y a vegetación fresca. A lo lejos brillaban las luces de la ciudad. Ricardo se apoyó en la barandilla, mirando a lo lejos. Quiero ser honesto con usted. Elena comenzó en voz baja. Mi propuesta no es solo agradecimiento, es una necesidad. Elena se acercó, escuchando atentamente. Algo no va bien en la empresa de su marido, continuó Ricardo. Lo presiento. Los números cuadran sobre el papel, pero hay incongruencias que me inquietan. Coincidencias demasiado afortunadas en los informes, explicaciones demasiado fluidas para preguntas complejas. He ordenado una comprobación adicional, pero necesito a alguien dentro. Alguien en quien pueda confiar absolutamente. ¿Cree que Javier? No lo sé, la interrumpió Ricardo. Quizás no sea él personalmente. Quizás alguien de su entorno está jugando su propia partida. Pero tengo que averiguarlo. De lo contrario no invertiré ni un céntimo. Hay demasiado dinero en juego. Elena se quedó pensativa. Recordó las palabras de Yago, su hostilidad, su extraña seguridad en sí mismo. Yago Calvo dijo en voz baja, el director financiero. Él me pareció poco sincero. ¿Puedo equivocarme? Pero... No se equivoca, asintió Ricardo. Yo también me fijé en él. Demasiado pulcro, demasiado seguro de sí mismo. He conocido a docenas como él. ¿Saben hablar muy bien? Hasta que se descubre la verdad. Se giró hacia Elena. Por eso necesito sus ojos y sus oídos. Estará en las reuniones, verá los documentos, oirá las conversaciones. Si algo le parece extraño, dígamelo. Lo comprobaré. ¿Está de acuerdo? Elena asintió lentamente. De acuerdo. Pero no quiero espiar a mi marido. Si Javier es realmente culpable de algo, debo ser la primera en saber la verdad y decidir qué hacer. Justo, convino Ricardo. Eso es precisamente lo que espero de usted. Justicia. Regresaron al salón. La velada llegaba a su fin. Los invitados comenzaron a marcharse. Javier ya esperaba a Elena junto al coche, sombrío y silencioso. El camino a casa transcurrió en completo silencio. Ninguno de los dos pronunció una palabra. Mientras tanto, en el salón vacío del restaurante, Yago Calvo estaba sentado ante una mesa con un portátil, borrando archivos frenéticamente, renombrando carpetas, enviando mensajes cifrados. Sabía que al día siguiente comenzaría la auditoría, y solo le quedaba una noche para borrar sus huellas. Pero había algo que no sabía. Elena García, la mujer tranquila, modesta e invisible a la que había subestimado, ya había recordado un detalle muy importante. Una semana atrás, había oído por casualidad su conversación telefónica en el pasillo de la empresa, cuando fue a llevarle el almuerzo a Javier. En ese momento le pareció extraño, pero no le dio importancia. Yago le decía a alguien, la doble contabilidad está lista. Si pasa algo, le cargaremos todo el muerto a García. Él es el testaferro. Entonces no entendió de qué se trataba. Pero ahora, después de las palabras de Ricardo, todo encajaba. ¿Y mañana se lo contaría? Porque la verdad es más importante que la lealtad a quienes traicionan. Elena no durmió en toda la noche. Yacía junto a Javier, que se había girado hacia la pared y no había dicho una palabra desde que volvieron a casa. El silencio entre ellos era denso, casi físico. Por la ventana, el cielo clareaba lentamente. En la habitación de al lado, se oía a Mateo, que se había despertado. La voz de la niñera, Elena, el tintineo de la vajilla en la cocina. Una mañana normal, pero para Elena, todo había cambiado. Pensaba en la noche anterior, repasando los acontecimientos una y otra vez, en las palabras de Ricardo, en la hostilidad de Yago, en aquella conversación que había oído por casualidad una semana atrás. Doble contabilidad. Le cargaremos el muerto a García. Él es el testaferro. En su momento,
Esas palabras le parecieron solo un conjunto de términos incomprensibles, pero ahora encajaban en una imagen clara. Yago Calvo ocultaba algo. Es más, planeaba incriminar a Javier, su marido, el padre de su hijo, y ella no podía quedarse callada. A las 7 de la mañana, Elena se levantó sigilosamente de la cama, se vistió y salió del dormitorio. Javier ni siquiera se movió. En la cocina, abrazó a su hijo, que ya estaba desayunando, le dio zumo, lo besó. Mateo parloteaba sobre los nuevos juguetes de la guardería. Se reía, ponía caras. Elena le sonreía, pero por dentro se encogía de ansiedad. Elena, hoy me iré antes, le dijo a la niñera. Un asunto urgente. Volveré a las 6 de la tarde. De acuerdo. No se preocupe. Nos las arreglaremos. Elena cogió el bolso, el teléfono y salió de casa. La calle estaba fresca y tranquila. Sábado por la mañana. Poca gente. Sacó el teléfono y marcó el número de Ricardo Belmonte, con quien había intercambiado números la noche anterior antes de irse. Al tercer tono, respondieron. Elena, buenos días. Buenos días, don Ricardo. Disculpe que llame tan temprano. Necesito reunirme con usted. Es urgente. He recordado algo muy importante. La voz de Ricardo se volvió al instante seria. Profesional. ¿Dónde está ahora? Saliendo de casa. Puedo ir a donde me diga. Veámonos en mi oficina. Estaré allí en media hora. Le enviaré la dirección por mensaje. Diga su nombre al de seguridad. De acuerdo. Allí estaré. Elena cogió un taxi y atravesó la ciudad que despertaba. En su cabeza, las ideas daban vueltas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No estaba traicionando a su marido? Pero luego recordó el rostro de Javier la noche anterior, su frialdad, su vergüenza por ella, y comprendió que no lo estaba traicionando, lo estaba salvando, porque si Yago realmente estaba incriminando a Javier, tarde o temprano todo saldría a la luz, y entonces Javier lo perdería todo, la empresa, la reputación, la libertad, y Mateo se quedaría sin padre. La oficina de Ricardo Belmonte estaba en el centro financiero, en un rascacielos con fachada de cristal. Un guardia de seguridad la recibió y la dejó pasar. Elena subió al 20º piso y entró en un espacioso despacho con una placa en la puerta. Belmonte, R. Ricardo estaba sentado tras un imponente escritorio. Ante él, varias carpetas abiertas con documento. Siéntese. Elena. Le indicó un sillón enfrente. ¿Qué ha pasado? Elena se sentó, dejó el bolso en su regazo y respiró hondo. Hace una semana fui a ver a mi marido al trabajo. Le llevé el almuerzo. Se lo había olvidado en casa. Mientras iba a su despacho, oí una conversación en el pasillo. Hablaba Yago Calvo por teléfono. Él no me vio. Yo estaba al otro lado de la esquina, esperando a que terminara para no molestar. ¿Y qué decía? Cito textualmente, porque me pareció extraño y lo recordé, la doble contabilidad está lista. Si pasa algo, le cargaremos todo el muerto a García. Él es el testaferro. En ese momento no entendí de qué se trataba. Pensé que eran términos profesionales. No le di importancia. Ricardo se enderezó. Su rostro se endureció, sus ojos se entrecerraron. ¿Doble contabilidad? Repitió lentamente. Eso significa que se llevan 2 juegos de documentos contables. Uno oficial, limpio, para las inspecciones. El otro, real, con las cifras verdaderas, que se ocultan. Normalmente se hace para desviar dinero, evadir impuestos o malversar. Elena palideció. Entonces, ¿Yago está robando? Muy probablemente, sí. Y planea echarle toda la culpa a su marido si lo descubren. Ricardo se levantó y caminó por el despacho. Esto es serio. Elena, muy serio. Si es verdad, su marido podría enfrentarse a un proceso penal. Malversación a gran escala, falsificación de documentos, esos son años de cárcel. Pero Javier no es culpable, exclamó Elena. Él no sabe nada de esto. Estoy segura. Yo también lo creo, asintió Ricardo. Su marido es demasiado directo para esquemas tan complejos, pero a ojos de la ley, él es el director general, es responsable de todo lo que ocurre en la empresa, y si Yago ha amañado los documentos hábilmente, será muy difícil demostrar la inocencia de Javier. Elena se cubrió la cara con las manos, todo su interior se heló de terror. Quería ayudar, y resultaba que la situación era mucho peor de lo que pensaba. ¿Qué hacemos?, preguntó en voz baja. Ricardo volvió al escritorio, cogió el teléfono y marcó un número. Óscar, soy Belmonte. Reúne al equipo urgentemente. Necesito una auditoría completa de la empresa Argumento. Todas las cuentas, todas las operaciones del último año. Buscamos una doble contabilidad. Sí, exactamente. Tienes 3 horas. No, no mañana. Hoy, ahora mismo. El dinero no es problema. Empieza. Colgó el teléfono y miró a Elena.
Mi gente se pondrá con ello ahora mismo. Tengo acceso a las cuentas bancarias de la empresa según las condiciones de la auditoría de inversión. Si hay operaciones ocultas, las encontraremos. Es cuestión de tiempo. ¿Y Javier? Tiene que saberlo. Todavía no, dijo Ricardo con decisión. Si le avisamos, podría, por ingenuidad o por lealtad, avisar a Yago. Y este destruiría todas las pruebas. Necesitamos el factor sorpresa total. Dejemos que Calvo piense que todo está bajo control, mientras nosotros reunimos las pruebas. Elena asintió, aunque por dentro todo protestaba. Ocultarle a su marido una información tan importante era difícil, pero comprendía que Ricardo tenía razón. Javier podría estropearlo todo por su franqueza. Quiero estar allí cuando lo descubran todo, dijo con firmeza. Quiero ver la cara de Yago cuando se dé cuenta de que ha perdido. Ricardo sonrió. ¿Es usted más dura de lo que parece? Elena. Me gusta. Estará allí. ¿A las 3 de la tarde? El panorama estaba claro. Los auditores de Ricardo destaparon todo un sistema de fraude. Yago Calvo llevaba 2 años desviando dinero de las cuentas de Argumento a través de empresas fantasma. Contratistas ficticios, suministros inexistentes de materiales, presupuestos inflados, los esquemas clásicos. El importe total de la malversación superaba los 15 millones de euros. Y todos los documentos estaban formalizados de tal manera que las firmas eran del director general. Es decir, de Javier García. Yago actuaba a través de poderes que Javier firmaba sin leer, confiando en su director financiero. Una encerrona de manual, dijo Ricardo, estudiando las impresiones. Calvo se estaba preparando para que tarde o temprano lo descubrieran, así que construyó su defensa de antemano. Todas las pistas conducen a García. ¿Él mismo queda en la sombra? Como un simple ejecutor. Miserable, susurró Elena. Quería destruir a Javier. Simplemente usarlo y tirarlo. Hay muchos como él, señaló Ricardo con calma. Por desgracia. Pero esta vez ha calculado mal, porque no tuvo en cuenta un factor. ¿Cuál? ¿A usted? Elena. ¿La subestimó? Pensando que era otra esposa anodina que no entiende ni ve nada. Y usted resultó ser los ojos y oídos que él no esperaba. Elena sintió un extraño orgullo. Por primera vez en muchos años, no se sintió una sombra, un fondo, sino una fuerza real, capaz de cambiar la situación. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó. Ahora llamaré a Javier y a Yago para que vengan. Les diré que quiero discutir los detalles finales del contrato. Cuando lleguen, les mostraré las pruebas. Yago intentará zafarse, pero no lo conseguirá. Ya he contactado con la policía. Un inspector de delitos económicos estará aquí en 1 hora. ¿Y Javier? A Javier no le pasará nada. Tenemos un peritaje que demostrará que las firmas en los documentos clave fueron falsificadas o obtenidas mediante engaño. Además de su testimonio sobre la conversación que oyó. Con eso basta para exculparlo. Elena exhaló con alivio. ¿Así que Javier estaría a salvo? La empresa se salvaría y Yago recibiría su merecido. Ricardo marcó el número de Javier. Javier, buenos días. Necesito que venga urgentemente a mi oficina con Yago Calvo. Sí, ahora mismo. Me han surgido algunas preguntas sobre los documentos. No, nada grave. Solo quiero aclararlo todo antes de firmar el contrato. Les espero en media hora. Colgó el teléfono y miró a Elena. ¿Lista para el final? Lista, asintió ella. Y en su voz sonó una firmeza inusual. Javier y Yago llegaron exactamente 30 minutos después. Entraron en el despacho de Ricardo. Javier, tenso, pálido. Yago, exteriormente tranquilo, con su habitual sonrisa de confianza. Pero cuando vio a Elena sentada en un sillón junto a la ventana, la sonrisa vaciló por un instante. Elena, se sorprendió Javier. ¿Qué haces aquí? Está aquí como miembro del Consejo de Administración. La he llamado yo, respondió Ricardo en su lugar, señalando las sillas. Siéntense, señores. Tenemos una conversación seria. Javier y Yago se sentaron. Ricardo puso ante ellos una gruesa carpeta con documento. Esta mañana he realizado una auditoría completa y no planificada de las finanzas de Argumento. ¿Y saben lo que ha aparecido? Una malversación sistemática de fondos por valor de más de 15 millones de euros. ¿A través de empresas ficticias? Contratistas inexistentes, actas de obra falsificadas. Javier palideció. ¿Qué? Es imposible. Yo controlo todas las operaciones. ¿Las controla? Ricardo abrió la carpeta y sacó varias hojas. Aquí tiene un contrato con la empresa Construrecursos para el suministro de cemento. Importe, 3 millones. Su firma. Aquí el acta de recepción. Su firma. El único problema es que la empresa Construrecursos no existe. Es una empresa fantasma, registrada a nombre de un testaferro. El dinero fue a una cuenta, luego se retiró en efectivo y desapareció. Yo no he firmado eso. Javier cogió el documento.
examinando la firma. Es decir, lo firmé, pero Yago trajo una pila de contratos para firmar. ¿Los firmé? Confiando en él, Ricardo dirigió la mirada a Yago. Permanecía inmóvil, su rostro inexpresivo, pero sus dedos temblaban ligeramente. Yago, ¿tiene algo que decir? Yago se encogió de hombro. Don Ricardo, esto es un malentendido. Todos los documentos pasaron por contabilidad, por el departamento jurídico. Si hay errores, me encargaré. Encontraré a los culpables. El culpable ya ha sido encontrado, dijo Ricardo con frialdad. Es usted. Tengo la correspondencia de su ordenador de trabajo. Correos a empresas fantasma, instrucciones para retirar el dinero, esquemas de desvío de fondos. Todo cuidadosamente guardado en el servidor, que usted, al parecer, consideraba seguro. Yago se tensó. Por primera vez, el miedo apareció en sus ojos. Usted no tenía derecho. Lo tenía. Según las condiciones de la auditoría de inversión, obtuve acceso completo a todos los recursos digitales de la empresa. Usted mismo firmó el consentimiento ayer por la noche. ¿Recuerda? Ricardo sonrió con frialdad. Estaba tan seguro de que todo estaba bajo control que ni siquiera leyó el documento con atención. Yago se levantó de un salto. Esto es una trampa. Alguien ha pirateado mi ordenador. Ha puesto esos archivos. Siéntese, Yago. Ricardo no levantó la voz, pero en su tono sonó tal acero que Yago se dejó caer lentamente en la silla. También tengo un testigo que oyó su conversación telefónica hace una semana. Una conversación en la que mencionó una doble contabilidad y el plan de cargarle todo el muerto a García. ¿Quieres saber quién es ese testigo? Yago dirigió la mirada a Elena y comprendió. Su rostro se desfiguró por la rabia. Usted lo ha montado todo. El teatro de ayer con Belmonte, su repentino nombramiento para el consejo. Todo era una trampa. No, respondió Elena con calma. Ayer realmente no entendía lo que pasaba. Por la noche recordé su conversación y comprendí que le estaba tendiendo una trampa a mi marido. No podía permitirlo. Yago se echó a reír. Una risa brusca y malévola. ¡Qué conmovedora lealtad! Defendiendo al marido que se avergonzaba de ella, que la escondía como a una apestada. Javier se levantó de un salto. «Cállate. Basta», los interrumpió Ricardo. «Yago, en 10 minutos llegará la policía. Les entregaré todo el material. ¿Será detenido como sospechoso de malversación, falsificación de documentos y estafa? Le aconsejo que no intente huir. ¿El edificio está vigilado? Todas las salidas están bloqueadas». Yago apretó los dientes, pero comprendió que la partida estaba perdida. ¿Se arrepentirá? ¿Belmonte? Sí, SEO. Tengo contacto. Abogados. Saldré en un mes. Quizás, asintió Ricardo con indiferencia. Pero su reputación ya está destruida. Nadie le volverá a contratar en el negocio de la construcción. Es el final de su carrera. Yago no respondió. Se quedó de pie, mirando por la ventana, esperando a la policía. Javier estaba sentado, con la cabeza entre las manos, apoyado en la mesa. Elena se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Todo saldrá bien», le dijo en voz baja. «Estás limpio. Las pruebas lo confirman». Él levantó la vista hacia ella, con los ojos enrojecidos, llenos de vergüenza. «He sido un idiota. Elena. Confiaba más en ese miserable que en ti. Me avergonzaba de ti. Te escondía. Te acusaba. Y tú me has salvado. Has salvado a nuestra familia. Somos una familia», se encogió de hombros Elena. «No he hecho nada especial». Javier la abrazó, apretándola fuerte contra sí. Elena le devolvió el abrazo, sintiendo como algo en su interior se ablandaba, dejando ir el rencor. 10 minutos después, llegó la policía. Se llevaron a Yago Calvo esposado. Ricardo les entregó toda la carpeta con las pruebas. Javier prestó una declaración detallada, confirmando que había firmado los documentos sin conocer su verdadero contenido. «Tendrá que venir un par de veces más a comisaría para prestar declaración adicional», dijo el inspector. Javier asintió, sintiendo cómo se le quitaba un peso enorme de encima. Cuando la policía se fue, Ricardo sirvió agua mineral para los tres. Levantó su vaso. «Por la justicia. Y por las personas que no temen defenderla». Bebieron. Elena sintió una extraña calma. La tormenta había pasado. Por delante quedaba mucho trabajo, la recuperación de la empresa, los juicios, nuevos contratos. Pero lo más importante ya había ocurrido. Javier le cogió la mano. «Elena, perdóname por todo. He sido ciego, estúpido, cobarde. Pero quiero cambiar. Quiero que estés orgullosa de mí, como yo estoy orgulloso de ti ahora». Ella le apretó los dedos. «Lo superaremos, juntos». Pasaron 3 semanas. El contrato con Ricardo Belmonte se firmó oficialmente. Argumento recibió la inversión y comenzó a trabajar en un nuevo gran proyecto. Elena entró en el consejo de administración y asistió a la primera reunión. Hizo preguntas, revisó documentos,
Vigiló la transparencia de las decisiones. Javier cambió. Se volvió más atento con ella, le consultaba sobre asuntos importantes, le agradecía su apoyo. La confianza entre ellos se reconstruía lentamente, con cautela, pero con firmeza. Una tarde, estaban en la cocina de casa, tomando un té. Mateo dormía en su habitación. La ciudad tras la ventana parpadeaba con sus luces. Javier abrazó a Elena por los hombros. ¿Sabes en qué pienso?, preguntó en voz baja. En que el miedo me hizo débil. Tenía miedo de presentarte a mi socio. Miedo de que me juzgaran, de perder contratos. Y en realidad, solo tenía miedo de admitir que eres más fuerte que yo, más inteligente, más honesta. Simplemente somos diferentes, respondió Elena. Pero juntos somos una fuerza. Él le cogió la mano y se la besó. Nunca más te esconderé. Lo prometo. Elena sonrió y fue a calmar a Mateo, que se había despertado. En algún lugar de allí, en otro barrio, Ricardo Belmonte le leía un cuento a su hija antes de dormir. Sofía se dormía abrazando a un oso de peluche y susurraba: «Gracias, tía Elena». ¿En algún lugar? ¿En un centro de detención? Yago Calvo yacía en un catre y se arrepentía del día en que decidió que podía engañar a todos impunemente. Y aquí, en su casa, la familia García comenzaba un nuevo capítulo de su vida. Sin mentiras, sin vergüenza, sin miedo. De la oscuridad nació la luz, de la traición, la confianza. De una velada corporativa surgió una nueva vida, donde la verdad resultó ser más fuerte que el beneficio, y el amor más sólido que la ambición.